Como ya sabéis todos, Pastor Maldonado no va a formar parte del equipo Renault en esta temporada 2016 de la Fórmula 1. Estaba preparando un vídeo de humor, de risa, como la mayoría de los que hago, pero como a los seguidores de Pastor no les gusta que mencione a Maldonado cantando o contando 4 chistes mal hechos, he decidido cambiar un poquito este vídeo. Hoy, por primera vez en la historia de este canal, hablaremos en serio sobre Pastor Maldonado, sobre sus hazañas en el mundo del automovilismo y repasaremos toda su trayectoria deportiva. Mencionaré sus pros, sus contras, sus victorias más importantes y sus incidentes más destacados. Y comentaré cierta información que desde la web del venezolano intentan ocultar o incluso mintiendo en algunas ocasiones. Os recomiendo que veáis este vídeo hasta el final y espero poder encontrarme en la zona de comentarios mensajes o opiniones sobre este tema, ya sean de seguidores habituales del canal, menos habituales, fans de Maldonado o de quien sea. Y si hay muchos fanáticos que se niegan a admitir la realidad acusándome de ser un español escocido, que es una frase que me han dicho muchas veces, prefiero que vayan abandonando este vídeo. Mejor. Así que ya con este mini discurso introductorio terminado, vamos a repasar la trayectoria deportiva de Pastor Maldonado. Pastor debutó en el karting en el año 1993 y estuvo 10 años en estas categorías hasta llegar en el año 2003 a la Fórmula Renault 2000 Masters. En esta competición no pudo puntuar en ninguna de sus 8 pruebas, mientras que su compañero Esteban Guerrieri, con unos años más de experiencia en monoplazas, se acabó llevando el campeonato. Ese mismo año terminó séptimo en la Fórmula Renault italiana y se llevó las Winter Series, que constaban de 2 carreras en el circuito de Adria. En el año 2004, el venezolano ganó la Fórmula Renault italiana con 8 victorias de 17 carreras y terminó octavo en la Fórmula Renault 2000 Eurocup, y a finales de ese mismo año tuvo la oportunidad de hacer un test en Misano con la escudería Minardi, probando por primera vez un Fórmula 1. En el año 2005, Pastor se incorporó a las filas del equipo Dams para competir en las World Series, donde después de no terminar ninguna de las 2 primeras carreras en Zolder, el piloto criollo protagonizó una escena terrible en el circuito de Mónaco. En una sesión de entrenamientos libres, el francés Patrick Pilet trompeó en la zona del casino y chocó contra las protecciones. Un comisario salió a atender al piloto hasta que llegó Maldonado, que no aflojó a pesar de las banderas amarillas, atropelló al comisario y le rompió la espalda. Por esa acción le sancionaron para la carrera de Mónaco y las 8 siguientes, además de prohibirle competir en el circuito de Mónaco de por vida. Pero a pesar de esta prohibición, cierto amigo importante de Pastor Maldonado solventó esta sanción con una cantidad importante de dinero. Ya os lo imagináis, más o menos. A pesar de que estas sanciones se hicieron eco en páginas web como Autosport, la BBC y otras más, esto no forma parte de la biografía de Pastor en su página web, donde simplemente indica que la escudería Dams fue excluida por bajo rendimiento, cosa que tampoco es verdad, ya que le vendió el equipo a Prema Power Team, pero parece ser que interesa contar otras cosas. Continuamos. En ese mismo año, Pastor aprovechó este parón sin poder correr para hacer 4 carreras en la Fórmula 3000 italiana, una competición normalmente de poco nivel, donde pudo ganar una carrera saliendo desde la pole. El año siguiente, en 2006, fue tercero en la clasificación general en las World Series con el equipo Draco. De hecho, el venezolano fue descalificado en Misano por una infracción técnica, y si no hubiera sido descalificado hubiera ganado el campeonato, pero el equipo italiano apeló y en enero del año siguiente rechazaron a esta apelación. En el 2007, Maldonado debutó en la GP2 con el equipo Trident. En las 2 primeras pruebas, Bahrein y Barcelona, unos problemas mecánicos le impidieron tomar puntos. Eso y que en Bahrein chocó con su compañero y le hizo abandonar, y que en la carrera al sprint de Barcelona acabó contra el muro. Pero sí, básicamente quiere decir eso. Llegó al circuito de Mónaco y ahí sí que se dice que Pastor hizo un gran fin de semana llevándose la pole y la victoria. A partir de ahí consiguió entrar en los puntos en 4 carreras más, incluyendo un meritorio segundo puesto en Silverstone, manteniendo detrás a Kazuki Nakajima, y al llegar a Hungría encajó 2 abandonos seguidos, uno por chocar fuertemente contra el muro en la curva 3 y en la otra chocó con 2 pilotos hasta que terminó abandonando él. Desgraciadamente su temporada en la GP2 terminó ahí, ya que se rompió la clavícula entrenando y no pudo terminarla. En 2008 el piloto de Maracay continuó en la GP2 y esta vez fue con el equipo Piquet Sports. A pesar de haber empezado fuerte la temporada, consiguiendo la pole en el circuito de Montmeló, tuvo un problema en la salida y tuvo que salir desde el pit lane. Problemas con el monoplaza aparecieron súbitamente, con ese puesto número 12 en esa carrera y 3 abandonos seguidos, como dice su página web. Cabe destacar que 2 de esos abandonos fueron por accidentes, uno con su compañero en Montmeló y otro con Hopping Tung en Turquía. Pero bueno, el venezolano llegó a Mónaco y de nuevo se llevó la pole position, pero un pequeño error en la salida hizo que el brasileño Bruno Senna le adelantara y este terminó ganando la carrera, con Pastor Maldonado como segundo clasificado. Otros contratiempos mecánicos surgieron luego del Principado, básicamente porque en la carrera sprint del día siguiente se chocó en la primera curva. Después de este contratiempo mecánico, consiguió una tercera y séptima posición en Magny-Cours. En Silverstone tuvo un contratiempo mecánico y en la carrera sprint caló en la vuelta de formación, le sancionaron por speeding en el pit lane, le sancionaron por adelantar con banderas amarillas y tuvo un contratiempo mecánico con Kobayashi y Adrián Vallés. Puntuó en 2 carreras de las 3 siguientes hasta llegar a la carrera sprint de Hungría, donde esta vez sí que tuvo un problema mecánico y tuvo que abandonar cuando estaba entre el top 5. Ya para terminar, en Valencia consiguió un podio y en la sprint race se chocó contra las protecciones y encajó un final de temporada tremendo, con 3 podios y un cuarto puesto, incluyendo
consiguiendo una victoria en Spa. A finales de este año, y voy a ir resumiendo porque todavía queda mucho, se unió al equipo ART y terminó 15º en la GP2 Asia Series. Ya en 2009, Pastor hizo un arranque de temporada bastante notable, puntuando en las 8 primeras carreras consecutivamente, incluyendo 2 victorias en Mónaco y en Gran Bretaña, llegando así a estar empatado en puntos, ocupando la tercera posición. Pero al parecer, el piloto venezolano parece que no tenía las armas para ser competitivo y la segunda parte del campeonato se tornó irregular, lo que se puede traducir como un accidente con Nunes en Nürburgring, por el que fue sancionado y después terminó en el muro, un toque con Rigón en Hungría por el que le pusieron un drive-thru y se salió de pista y abandonó, una descalificación en Valencia, un accidente en Spa, un accidente en Monza y poca cosa más. Mientras tanto, su compañero de equipo Nico Hülkenberg ganó el campeonato. En el año 2010 nada que objetar, ya que el piloto criollo en el equipo italiano Rapax se llevó el campeonato de la GP2, con 6 victorias y 8 podios. Lo dicho, nada que objetar. Tuvo un principio de temporada muy bueno, con pocos altibajos a la vista, y por fin el venezolano tuvo una buena temporada y se proclamó como campeón de la GP2. A finales de ese mismo año, la noticia se confirmó. Pastor Maldonado era el nuevo piloto de Williams para la temporada 2011 de la Fórmula 1. Y esta historia ya la conocéis todos vosotros. 96 grandes premios, 95 iniciados y en solo 14 carreras ha podido puntuar. Es fácil decir que no logró muchos puntos debido al bajo rendimiento del coche y tal, que también tiene su lógica, pero también es verdad que solo ha batido a su compañero en una ocasión en 5 temporadas, a Bruno Senna en el año 2012, a pesar de que el brasileño puntuó 5 veces más que el venezolano. ¿Y cómo es que logró quedar por delante? Pues debido al enorme Gran Premio de España del 2012 que se marcó. Pastor hizo un gran premio memorable llevándose la pole y la victoria con un coche que a duras penas consigue entrar en puntos. Consiguió la primera victoria de un venezolano en la Fórmula 1 e hizo sonar el Gloria al Bravo Pueblo, himno de Venezuela, en lo más alto del podio de Montmeló. Esto es una hazaña tremenda y no se puede despreciar de ninguna manera. Y es que, como he repetido varias veces, Pastor hizo un gran premio memorable, pero ¿realmente compensa este gran premio a los 5 años de incidentes en Fórmula 1? Mucha gente se excusa diciendo que Pastor debe estar en la Fórmula 1 porque es un ganador de un gran premio y no mucha gente lo consigue, y están en lo cierto, pero eso no compensa en absoluto sus otros 95 grandes premios. El venezolano durante estos 5 años ha tenido actuaciones realmente deplorables sobre la pista, y si se ha mantenido en la Fórmula 1 es por el dinero que Petróleos de Venezuela pagaba a sus equipos. Ahora, para esta temporada 2016, su patrocinador no paga y él se ha quedado sin asiento. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Y es que últimamente he visto a mucha gente que trataba de defenderle estadística en mano, afirmando que de esos 32 abandonos que ha hecho en 5 años, lo que viene a ser un tercio de las carreras en las que él ha competido, 18 han sido por averías, 7 por accidentes que ha causado él y 7 por accidentes causados por otros. Y te lo dicen y te parece hasta poco. Te preguntas, ¿en serio ha tenido tantos pocos incidentes durante estas 5 temporadas? Pero no, hay algo ahí que falla. Lo que no dicen, y es en lo que yo me he fijado, es en esos incidentes que causa durante las carreras pero que no le hacen abandonar, como por ejemplo pues toques causados por él con otros pilotos, sanciones que le hacen perder tiempo y accidentes en clasificaciones y entrenamientos libres. Que sí, que abandonar no abandonará, pero la carrera se la arruina él solito. Así que yo también, estadísticas en mano, he reunido todos esos incidentes con ayuda de una web inglesa que encontré y me dispongo a nombrarlos uno por uno, ya que es así como vosotros me lo dijisteis por redes sociales. Así que coged asiento y disfrutad de las grandes desventuras de Pastor Maldonado. A ver, 2011, Malasia, Libres 2, pisa la hierba intentando entrar en boxes y choca el coche. Mónaco, en la carrera cierra Hamilton pronto, choque y acaba contra el muro. En Canadá, Maldonado choca con Rosberg y pierde el alerón, entra en boxes a repararlo y al salir trompea y lo vuelve a perder y abandona. En Hungría, un drive-thru por sobrepasar el límite de velocidad en boxes. En Bélgica, un incidente con Hamilton en la clasificación y le sancionan. En Italia, en la quali, trompea al salir de la parabólica y rompe el alerón delantero. En Corea, entrando a boxes, se lleva por delante un volardo y recibe un drive-thru. En Abu Dhabi, un drive-thru por ignorar banderas azules y después 30 segundos de sanción por ignorarlas otra vez. Y en Brasil, en carrera, trompo en la vuelta 26 y abandona. Año 2012, Australia. Hay dos. Uno, se toca con Grosjean, al cual rompe la suspensión delantera derecha. Y dos, en la última vuelta detrás de Alonso, se choca y abandona. Mónaco, en esta hay 3. Libres 3, gira bruscamente contra Pérez, se tocan y es sancionado por ello. En los Libres 3 también, choca bruscamente contra el muro y destroza el coche. Y en la carrera, en la primera curva choca contra De La Rosa, rompe su alerón delantero y él su delantero. Canadá, en la quali, choca contra el muro de los campeones y trompea. Gran Premio de Europa, en la carrera choca con Hamilton y Hamilton abandona, aunque aquí veo yo más culpa que Hamilton que de Maldonado. En Gran Bretaña, carrera choca con Checo Pérez, que abandona y reprimenda para Maldonado. En Hungría, en la carrera choca con Di Resta y recibe un drive-thru. En Bélgica hay 3 otra vez, en la quali bloquea a Hülkenberg y recibe 3 puestos de sanción. En carrera se salta la salida y recibe sanción. Y en la carrera choca con Timo Glock y recibe sanción, y Glock queda último al final de la curva. Y en Abu Dhabi, en la carrera choca con Mark Webber y Webber trompea.
Ah, y en Brasil, en la carrera, en la segunda vuelta, trompea y choca contra el muro y abandona. 2013, Australia, en la carrera pisa la hierba, trompea, se queda en la grava y abandona. En Malasia, en la carrera, se sale de pista, destroza su alerón delantero y tuvo que parar a repararlo. En España, recibe una sanción por speeding en el pit lane. Mónaco, en la vuelta 1 pierde medio alerón delantero, no sé cómo, y en la 44 se estampa contra el muro tras chocar con Max Chilton, aunque aquí veo yo más culpa de Max Chilton. Canadá, hay dos otra vez. En los libres 1 en los libres 1 choca contra el muro y en la carrera choca con Adrián Sutil y pierde parte del alerón. Es sancionado por ello. Bélgica, choca con Sutil y Di Resta en la misma curva intentando entrar a boxes. Esta fue tremenda. Singapur en los libres 2 rompe su alerón delantero. Japón en los libres 2 vuelve a romper su alerón delantero. En Estados Unidos en la carrera toca Adrián Sutil y este trompea, choca contra el muro y abandona. Y en Brasil en la carrera cierra Bernier, se tocan y Maldonado trompea. 2014. En Bahrein choca con Gutiérrez en la carrera tremendamente y este vuelca y abandona, causa un safety car y recibe sanción. En China 2014 hay dos que son tremendos. En los libres 1 se pone a tocar botones del volante cuando está girando, se sale de pista y trompea. Y en los libres 2 entra a boxes a toda velocidad, se pasa de frenada y choca. En España hay dos también. En la quali choca en su primera vuelta y no hace ningún tiempo, y en la carrera toca a Ericsson y pierde un punto de su superlicencia. En el Gran Premio de Hungría choca con Bianchi y Maldonado también trompea. En Bélgica en los libres 2 pisa la hierba, no mueve el volante, trompea y choca contra el muro. En Singapur en los libres 2 choca contra el muro otra vez. Y en Estados Unidos recibe sanción por ir rápido detrás del safety car. 2015. En China hay dos. En la carrera entra rapidísimo a boxes, se pasa de frenada y se sale de pista, perdiendo así mucho tiempo. Y en la carrera, después de salir de boxes, entra pasadísimo en una curva y trompea. Luego se embiste con Baton y tal, pero eso es culpa de Baton. En Bahrein se coloca mal en la parrilla, se tenía que haber puesto 16º y se puso 18º y recibió una sanción. En España en la carrera Grosjean se sale, Maldonado le adelanta y le cierra demasiado pronto, se tocan y más tarde Maldonado pierde parte del alerón trasero. Tuvo que abandonar por ello. En Hungría recibió 3 sanciones, una por chocar con Pérez, otra por exceder límite de velocidad en boxes y otra por ir rápido detrás del safety car. Batió un récord, o sea, 3 sanciones en una carrera, esto es verdad. En el Gran Premio de Bélgica, en los libres 2, trompea, salva el trompo y gira y choca contra el muro. Eso fue tremendo también. Y en Brasil, un lance de carrera normal, intenta adelantar a Ericsson, coge muchísimo el piano, pierde un poco el control y toca a Ericsson, que trompea. Lo que viene a ser unos 52 incidentes en 96 grandes premios. O sea que en uno de cada 2 grandes premios Maldonado la ha liado en alguna sesión. ¿Qué es? Así que ahora reflexión final. Para estas 5 temporadas de Pastor en la Fórmula 1, Petróleos de Venezuela ha gastado 197 millones de dólares, según los datos que Pablo de Autalia Business Sport me ha facilitado. 197 millones solo en Fórmula 1, y recuerdo que desde 2005 Pastor ya viene siendo patrocinado por Petróleos de Venezuela, así que desde 2005 tírale más de 200 millones de dólares seguro. Reflexión. ¿Realmente vale la pena gastar 200 millones de dólares para esto? Para ganar un campeonato de Fórmula Renault italiana, para ganar un campeonato de GP2 y para ganar un gran premio de Fórmula 1? Para 52 incidentes causados por él en 96 grandes premios, ¿realmente un piloto así merece quedarse en la Fórmula 1? Opino sinceramente que no. No es un ataque a su persona ni nada. Ya he dicho muchas veces que para mí personalmente me parece una de las personas más simpáticas que había por el paddock, pero como piloto es que ni en broma merece continuar en la Fórmula 1. No. Vosotros lo acabáis de ver ahora mismo. Pastor es un piloto rápido que cuando tiene el día igual te hace una buena clasificación como las que hacía en 2012 o una buena carrera. Pero es que es muy inestable, o sea, Maldonado pasa como por ejemplo de ganar el Gran Premio de España a recibir sanciones y chocar el coche 2 veces en el Gran Premio siguiente. Y luego ves que presume con titulares como siempre he tenido los huevos de ir más allá del límite. Y sí, sin ninguna duda que los tiene. Pero cuando arriesgas te puede salir bien o mal. Y cuando ves que ha causado 52 incidentes por su estilo de conducción, pues Pastor Majo, igual eso de arriesgar no te viene muy bien. Y luego su estancia en la GP2 tampoco fue para tirar cohetes, lo mismo que antes, cuando tenía el día sí y cuando no accidente. Y me hace gracia porque luego vas y miras su web y ves que en 2008 dice que tenía problemas mecánicos cuando solo tuvo uno, los demás eran accidentes causados por él mismo, y en 2009 diciendo que no tenía las armas necesarias para luchar con el campeonato cuando su compañero con el mismo coche ganó el campeonato y le sacó unos 70
70 puntos o 60 o algo así. Igual con los demás cuela, pero con 4 búsquedas en Autosport y en Google ves lo que realmente pasó. Quien quiera interpretar este vídeo tal y como yo he intentado explicarlo, genial, perfecto. Quien tenga sus conspiraciones de que le odian por ser venezolano, que hay manos interesadas en hundirle por eso mismo, que hay manipulaciones y otras excusas que he podido leer en Twitch, no voy a dedicarle ni un minuto porque me parece absurdo, de verdad. Aquí no me he inventado nada y además os voy a dejar toda la información que he recopilado en la descripción de este vídeo, o sea, crónicas, vídeos, imágenes, de todo. Muchas gracias a Santi Torres y Adri Fernández por ayudarme a recopilar todos estos datos y a Pablo Caramés de Autalia por cederme los datos económicos de petróleo de Venezuela, patrocinios y tal. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.